Todo el mundo sabe que el cobre es el metal más imprescindible de la era moderna y todo el mundo comprende su gran escasez. Por eso es tan interesante encontrarse con el quinto proyecto más grande de cobre para desarrollar, controlado por una pequeña empresa, la cual está colaborando con grandes empresas mineras en su accionariado. El potencial es simplemente indescriptible y el final creo que todo el mundo sabe que está escrito. Pero la historia hasta llegar hasta el final, aún está por escribir. ¿Te quedas a escucharla? Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y materias primas. Hoy tenemos de vuelta a una de las exploradoras de cobre más relevantes en San Juan, Argentina, una empresa que ha incrementado significativamente su valor en el último año y tiene muchas novedades que contarnos. Nos acompaña nuevamente John Black, CEO de Aldebaran Resources. Hola John, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa. Hola, Amedeo, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. El año pasado ya tuvimos una conversación muy interesante contigo, así que recomiendo a todos los oyentes que busquen la entrevista anterior, que podrán encontrar en la descripción del vídeo. Para aquellos que no conozcan a la empresa, Aldebaran Resources está desarrollando el proyecto Altar en San Juan, considerado el quinto proyecto de cobre más grande en desarrollo a nivel mundial. La compañía cotiza en el TCXB con las siglas ALDE y en el OTC con las siglas ADBRF. Vamos a ir repasando todas las noticias que habéis tenido y cómo prevé este año, ¿no? Todo el futuro de 2025 que se ve realmente muy, muy excitante. Pero repasando un poco el 2024, habéis tenido un año lleno de noticias y catalizadores. Estaba revisando los resultados de la campaña del año pasado, donde reportaron intercepciones muy significativas. Kilómetro y medio con 0,55 de porcentaje de cobre equivalente, 1,2 con también 0,55 de cobre equivalente, 1 kilómetro con 0,6 de cobre equivalente. Estos números supongo que para vosotros simplemente reafirman el tamaño y la escala del proyecto Altar, ¿verdad? ¿Verdad? Realmente era un año muy importante para nosotros. Como mencionaste, tuvimos am, otro año con resultados muy interesantes de la etapa donde estamos haciendo la definición del tamaño del proyecto. En nuestra estrategia es que cuando captamos una oportunidad de la primera cosa que estamos haciendo es dimensionando, entendiendo lo que tenemos el yacimiento. Y esto Ujú. era como 2 o 3 años de trabajo fuerte, culminando en una nueva estimación de recursos que salió en noviembre del año pasado. Entonces, tomando este intervalos que mencionaste de muy buen corridas de cobre interesante y convirtiendo en una estimación de tonelaje y tamaño y ley del proyecto. Y en noviembre tuvimos el anuncio de un aumento notable en el tamaño del proyecto. Ahora tenemos alrededor de 2,4 mil millones de toneladas de mineral, de mineralización, con un ley un poco menos de alrededor de 0,4 de cobre con algo de oro y molibdeno asociado con este. Y otro 1,2 mil millones de mineralización de inferido. Entonces, Ujú. un total de más de 3 mil millones de toneladas de mineral, que es obviamente un yacimiento muy grande y resultó en un año donde ahora estamos haciendo una transformación importante en el proyecto. Estamos pasando de la etapa de definición del tamaño del proyecto a la etapa de empezando con actividades de factibilidad. Entonces, estamos trabajando por terminar con un PIA o Ujú. un
Preliminary Economic Economic Assessment. Evaluation, que es la primera etapa donde empezamos a ver, hoy tenemos un proyecto grande, un yacimiento grande, pero ¿cómo podemos explotar este? ¿Qué es la manera mejor para ir adelante con este? Y este es un cambio importante. Este año la preparación que tenemos está mucho más orientado a metodología, a geotécnica, definición de dónde hay agua y qué cantidad de agua necesitamos. Y es una transformación natural en un proyecto como este, indicando que ya estamos avanzando con el proyecto. Entonces, son momentos muy interesantes para nosotros. Sí, sin duda. Vamos a ir detallando un poco todo lo que has dicho porque realmente es muchísima información y quiero que quede bien claro. Revisando un poco las noticias y la empresa, el último estudio de recursos que se había hecho previamente era en 2021. Entonces, desde 2021 a este que se ha publicado en 2024, tenemos un incremento de más del 100% de recursos medidos indicados, más de un 540% de recursos inferidos, ya que durante estos 3 años, de 2004, entre 2021 y 2024, habéis perforado más de 63.000 metros. O sea, realmente son mucho trabajo el que está aquí puesto y que se da pues, con estos grandes resultados que posicionan pues, el proyecto Altar realmente en uno de los proyectos más importantes de cobre dominadas por una junior. Tú estabas ahora hablando del PEA, que es el siguiente paso, ¿no? Pero y yo me pregunto, con los resultados actuales, ¿consideras que ya estáis bien posicionados por el PEA? Y es más, diría, como tenéis muchos recursos medidos e indicados, esto ya os sirve para un PFS, ¿no? Que yo he visto que tenéis planificado para 2026. Entonces, ¿cómo os veis ya encadenar un PEA en 2025 y un PFS en 2026? Es un buen punto con este. Típicamente en un proyecto grande como este, la primera énfasis o fuerza es para hacer una definición del yacimiento a nivel de inferior. Cuando estamos reportando recursos, podemos reportar inferior, indicado y medida. Pero cuando hicimos la primera PEA de un proyecto, podemos utilizar inferior para hacerlo. Inferido. Es un primer paso nomás. Pero cuando hicimos un prefactibilidad, necesitamos, podemos utilizar solamente indicado y medido. Y típicamente esto implica que en un proyecto tiene que invertir mucho tiempo y mucho dinero para hacer el infill, para convertir este. Tenemos la ventaja en este proyecto que tuvimos mucha perforación de operadores anteriores de nosotros y con la cantidad que tenemos ahora, 2/3 de la mineralización que estamos reportando ya están indicado y medido, particularmente el parte más arriba, las primeras décadas de la mina realmente. Entonces no tenemos tanta perforación que tenemos que hacer para estar posicionado para hacer una prefactibilidad. Es porque estamos proyectando que podemos hacerlo relativamente rápido después del PIA. Es una ventaja de este proyecto Sí, y sí. ya tenemos más de 180.000 metros de perforación en el proyecto, entonces es bien, bien definido. Sin duda, porque como estábamos diciendo, en 2025 sacar el PA y el año siguiente sacar el PFS es mucho más rápido de cómo suele hacerlo en la industria, precisamente por lo que dices. Se necesita mucho infill, se necesita transformar muchos de estos recursos inferidos que vosotros, de alguna forma, ya los tenéis. Am, en el informe de recursos se usó un cut-off grade de 13,99 relativo al Net Smelter Return. ¿Cómo habéis llegado a este valor? Trabajamos con el grupo independiente que está haciendo la estimación y utilizamos este. Es arriba del cutoff de típicamente lo que se manda para ser procesado. Um, si utilizamos un cutoff grade típica por un proyecto, va a bajar la ley y va a expandirlo mucho, mucho más grande. Entonces, Claro. creemos en enfocar un poco más en los leyes promedios un poquito más alto en el proyecto. Entonces, es en coordinación con
IMC, el grupo que hizo el estudio para nosotros, Ujú. y considerando estudios parecidos con otros proyectos al lado de nosotros. Es más o menos como todos reporten sus recursos. Perfecto. Sobre la composición de estos recursos, si no lo he entendido mal, aproximadamente el 15% del mineral es lixiviable y el 85% restante son sulfuros más complejos. ¿Es esto correcto? Es correcto en el sentido común de contemplando SXEW, la manera que hacen lixiviación de mineralización secundario típica ahora. Pero es importante anotar, en este proyecto tenemos un socio muy importante en el proyecto en Rio Tinto Newton. Ujú, Y Rio Tinto, la segunda compañía más grande de minería en el mundo, ya tiene una división que se llama Rio Tinto Newton, donde ellos están um, utilizando tecnología de ellos, donde tienen la capacidad de hacer lixiviación de sulfuros primarios. Entonces, ellos están investigando si quizás podemos hacer lixiviación de todo el proyecto utilizando su tecnología. ujú, Um, para ellos que no entienden este proceso, en un pórfido de cobre grande, típicamente hay dos estilos de mineralización. Hay mineralización primaria, que está a profundidad y no está metalizado, es natural en forma de sulfuros primarios. ujú. Pero más cerca de la superficie tenemos mineralización secundaria, que puede ser óxidos de cobre o puede ser sulfuros secundarios de cobre, formado donde hay un poco de metalización cerca de la superficie. Esta mineralización secundaria se puede procesarlo por lixiviación, que cuesta mucho menos para construir la mina, mucho menos para operar la mina, entonces se ofrecen muchas ventajas. Pero todo lo que es primario, que no está metalizado, no está Sí. oxidado, siempre tuvimos que procesarlo por milling y concentración y mandando un concentrado a una fundición típicamente por el otro lado del mundo. Entonces Sí. cuesta más para hacerlo. Pero lo interesante de la tecnología de Rio Tinto Newton es que quizás podemos hacer lixiviación de la mineralización primaria. Y ofrece oportunidades muy, muy interesantes, no solamente de costo, pero también ofrece ventajas que no utilizan mucho menos agua que el procesamiento tradicional con y mucho menos energía y no tienen colas. Entonces no tienen tailings que tienen Claro. que preocupar es porque se bajan los costos tanto. Mm. Vamos a hablar de Newton porque evidentemente es una de las noticias también de la compañía, sin duda, y estratégica además. Ah, pero Newton, si no me equivoco, utiliza microorganismos, ¿no? Para lixiviar el cobre que se encuentra en la mena. Y esto evidentemente al usar microorganismos pues ayuda, ¿no? A poder lixiviar baja ley, sulfuros primarios, cosas que son normalmente mucho más complejas, como has dicho, de procesar. Pero si no tengo entendido mal, los microorganismos necesitan una temperatura relativa para poder trabajar, que normalmente es como temperatura ambiente o con un poco de calor. Pero la temperatura media anual del proyecto, donde estáis, es aproximadamente 5 grados. Entonces, ¿cómo puede funcionar el bioleaching en estas condiciones? Bueno, muy buena pregunta con y quizás si empezamos a discutir un poco el proceso de SXEW, que es lixiviación de cobre secundario, que ya está utilizado en muchas minas en todo el mundo y particularmente en los Andes, a alturas parecidas de nosotros, en condiciones muy parecidas de nosotros. Entonces, y es lixiviación con ácido sulfúrico Ah, y con microorganismos dentro de que ayuda en la destrucción o oxidación de los sulfuros o sulfosales de cobre en el proyecto. Entonces, básicamente el proceso de Newton, y casi cada compañía de cobre grande tiene su propia receta, su propia manera. No es tecnología nueva
en mi opinión. Ah, Lo que es tecnología modificada. Está tomando el proceso de SXCW y cambiándolo un poco para que se pueda funcionar en sus furos primarios. Entonces están utilizando otros microorganismos y están utilizando temperaturas más altas realmente y mejor control de oxidación, mejor um, están inyectando sí. aire en el proceso para que se pueda funcionar un poco mejor. Entonces, y algunos aditivos también, pero es básicamente una modificación de tecnología existente, no es algo completamente Totalmente nuevo nuevo. en este Es que proceso. yo, Y lo, sí. Ujú. no, que yo no sabía que en el SXW ya se usaban microorganismos. Absolutamente, sí. Ujú. Eh, Sí. No, no, eso es como muy importante porque, al menos a mi entender, claro, yo entendía como Newton como algo completamente nuevo, ¿no? Y no, no me gusta mucho cuando unos proyectos dependen de una metodología completamente nueva, pero por lo que, tal y como lo estás explicando, es básicamente esta transformación, ¿no? Una mejora de un proyecto que ya está ampliamente instaurado, digamos, alrededor del mundo. Exactamente. Y también comparto la precaución de utilizar algo absolutamente nuevo. Y es importante indicar en este proyecto, no dependemos de Newton para tener un buen proyecto con este. Y en hecho, el PIA que estamos preparando ahora por más tarde este año será una evaluación de dos pistas en este proyecto. Uno será el proceso convencional, donde producimos un concentrado y vendemos este concentrado a una fundición en otra parte del mundo. Ujú. Y tecnología absolutamente típica de este proyecto. Y paralelo a este vamos a estar evaluando la aplicación de Newton para que Perfecto. podamos ver la diferencia entre las dos cosas. Y por mientras estamos haciendo los estudios con Newton para confirmar que funciona en el proyecto. Y no somos el único proyecto donde Rio Tinto está trabajando con este. Están involucrados en 10 o 12 proyectos alrededor del mundo, confirmando que su tecnología funciona, incluyendo tienen un proyecto en Arizona donde están en su primera etapa comercial, donde estarán produciendo cobre utilizando el proceso este año. Entonces, esto será importante a tener la confirmación que funciona en una escala comercial. Perfecto. No, me acabas de responder una de las siguientes preguntas porque era precisamente este, ¿no? Que cómo el PAA, cómo lo estabais planteando, si hacíais los dos estudios o hacíais uno solo. Así que es perfecto porque podremos comparar. Ah, Tú mismo lo has dicho y también en la presentación de que Newton ya tiene muestras y que están trabajando en ellas. ¿En qué momento podremos ver estos primeros resultados de ver cómo está funcionando su proceso con vuestro material? Estamos, obviamente, cuando hicimos el PA va a salir los resultados por este, pero estamos en conversaciones con ellos si podemos hablar un poco de los resultados antes de, y no tenemos confirmación de exactamente cuándo. Típicamente, lo que estamos haciendo es haciendo pruebas de la material en columnas. Son Sí. columnas donde estamos lixiviando la material de una variación de todos los tipos de mena que tenemos, variación de ley. Y, um, y típicamente este tipo de proceso dura hasta 200 días, algo así, para hacerlo. Y sigue aumentando la recuperación hasta que se llegue al punto final donde no está lixiviando más y tenemos el resultado. Entonces, mientras más esperamos, tenemos mejores resultados con este. Estamos buscando un plató Claro. donde tenemos el resultado final. Y pueden hacer proyecciones de curvas y tener una buena idea a dónde vamos y estimar, se llaman in-flight o en pista los resultados y utilizar este por nuestro PIA. Mientras que esperamos un poco más, tenemos mejores resultados con este. Anda bien, estamos muy felices con cómo está funcionando y cómo está haciendo. No sé exactamente cuándo podemos anunciar
el número que vamos a utilizar Claro. en el estudio, pero creo que probablemente podemos hablar de este antes de cuando presentamos el PEA. El PA dijisteis que lo ibais a presentar en el Q2 y básicamente ya estamos en el Q2. Sí. ¿Cómo va? ¿Sigue habiendo la intención de presentarlo, digamos, antes del verano? Tuvimos un press release la semana pasada Ajá. donde tocamos este tema un poquito con este y algunos otros temas en el mismo press release. Y en este press release decidimos anunciar que va a tomar un poquito más tiempo de lo que Ok, tuvimos contemplado para hacerlo bien. Entonces, es importante que comunicamos con los accionistas cuando sabemos que va a ser un poco más tarde. Entonces, decidimos anunciar la semana pasada que ya va a ser en Q3 en vez de Q2. Y el perfecto. atraso es porque básicamente es un poco más de trabajo que tuvimos contemplado cuando hicimos el anuncio la primera vez, y particularmente haciendo las dos evaluaciones lado a lado, Claro. y estamos todavía recibiendo los resultados de lo de Newton. Entonces, este proyecto ofrece mucho, en inglés se llama optionality. Hay Ujú. muchas diferentes maneras que podemos acercar a este proyecto. Estamos simplificando en un PA de convencional con concentrados o Newton con lixiviación, pero puede ser que hay maneras que se puede hacer lixiviación primero y después convencional y variar el tamaño. Y también el tamaño que hacen en el proyecto tiene mucho impacto en la inversión inicial en el proyecto. Y con Claro. un cantidad de mineral tan grande, es natural que empezamos a pensar de algo muy grande, pero esto implica un CapEx fuerte inmediatamente y quizás hay mejor maneras para hacerlo en etapas para llegar allá. Entonces, todo este implica que hay trabajo para hacerlo bien. Claro. Y siempre nuestra estrategia con este es que queremos producir un estudio de un PA o prefactibilidad, no sé en inglés la palabra es credible, que Increíble. tiene valor. Muchas compañías juniors se puede hacer algo súper optimística Ya. y aumente lo que parece el valor del proyecto. Pero cuando las compañías grandes que para nosotros son nuestros clientes, los que posiblemente van a comprarnos en el futuro, si vean que estamos utilizando cifras, costos y precios de metales muy optimísticas, Claro. se pierde un poco de credibilidad en el estudio. Entonces, siempre buscamos hacer algo que es mucho más cerca de la evaluación que va a hacer los grandes y a la calidad que necesiten ellos. Entonces, será un estudio bien hecho y sentimos que para presionar para hacerlo en junio será un poco no completamente cocido. Es mucho mejor hacerlo Eh, bien Claro. y hacerlo completamente y evaluar todas las opciones. Y además hay implicaciones también como sabes, en este momento Argentina está trayendo mucha inversión, está Sí. cambiando la manera que se puede invertir en los proyectos y tienen un paquete de incentivos para Ujú. invertir en proyectos grandes que se llama RIGI Friggy. y estamos evaluando qué posibilidades hay para nosotros o por alguien asumiendo nuestro puesto en el futuro, alguien comprando el proyecto de nosotros, qué tipo de proyectos se cae mejor con estos incentivos que tienen allá. Entonces, es importante que presentamos el proyecto en este sentido. Sí, yo aquí solo voy a decir un comentario de que considero, por tal y como lleváis la compañía y como te conozco, John, de que este movimiento de retrasar el PEA para hacerlo bien, para evaluar todas las cosas, va muy acorde en tu manera de dirigir la compañía, de dirigir Aldebaran, de que siempre, igual con Regulus y con las compañías en las que has estado, donde siempre
buscáis no ser demasiado optimistas, siempre buscáis intentar acordar algo medido, intentáis hacer las cosas, ni que sea un poco más lento, pero siempre presentar algo que sea excelente y creo que esta decisión va mucho en esta línea y realmente yo y muchos de los oyentes saben, también soy accionista del Debaran, ah, me siento completamente contento con retrasándolo sabiendo de que detrás está pues este trabajo que vais a hacer como para sacar la mejor de las opciones y más teniendo en cuenta que luego nos viene en muy pocos meses un PFS y que por lo tanto, cuanto mejor esté el PA, mejor o más fácil estará para hacer el PFS. Ah, Exactamente. y ya que se ha empezado a hablar de Rigi, tenía una pregunta, ¿no? Entonces vamos a intentar detallar un poquito más, porque como has dicho, esto el régimen de incentivos, ¿no? Para grandes inversores ya ha sido aprovechado por grandes compañías en Argentina, BHP, con Lundin, Petronas, Río Tinto. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito más cómo funciona y si realmente crees de que un proyecto como Altar se puede beneficiar de este régimen. Y para terminar, si crees que vosotros os podéis beneficiar o ya debería ser una compañía cuando os adquiera que se pueda beneficiar. Sí, ok, voy a intentar explicarlo como entendemos y es importante recordar que es un proceso en evolución también. Entonces, el gobierno está siguiendo mejoramientos de este y modificándolo y ya está procesando los primeros proyectos que están presentando sus proyectos para ser calificado abajo de este. Pero básicamente es un paquete de incentivos para atraer inversiones grandes en diferentes tipos de proyectos en Argentina. No es solamente minería, también es petróleo, es litio, que es minería de otra forma un poco, es en agricultura, está en energía renovable. Y para ser calificado para este tipo de inversión de afuera para hacer un proyecto, tiene que ser un mínimo inversión de $200 millones. Y primero, casi cualquier proyecto de minería importante Sí, sobrepasa este fácilmente. Y una vez que un proyecto está aprobado bajo de RIGI, tiene que invertir 40% del proyecto, del costo del proyecto en los primeros 2 años. Entonces, no se puede pedir permiso bajo de RIGI y después esperar 10 años para hacer el proyecto. claro. Y también la ventana, cuando está ofreciendo el gobierno de Milei este paquete de incentivos, está hasta la mitad del año PROX, con una extensión por un año más. Entonces será hasta la mitad de 2027. Muy probablemente esta extensión va a pasar, pero no es una garantía. Todos estamos monitoreando. ¿Y por qué lo ponen una ventana corta para hacerlo? Es porque están motivando compañías para hacer la inversión rápidamente ahora. Claro. El gobierno está tomando todas estas medidas, mejorando la perspectiva de Argentina como un destino de inversiones grandes, importantes, pero es importante por el gobierno y por el país que esta inversión se convierta en trabajo real inmediatamente, beneficios importantes. Y por supuesto, el gobierno de Milei tiene que mostrar resultados. Está claro. Está estableciendo el ambiente positivo, pero ya tienen que atraer las inversiones y las inversiones tienen que ser aterrizadas en campo, donde están produciendo trabajo importante. Desde afuera, compañías como nosotros o compañías internacionales de minería están súper animados y súper felices con este cambios, porque está abriendo Argentina como un destino favorable para hacer inversiones. Y siempre Argentina tenía las rocas, tenía las posibilidades de mineralización y yacimientos, pero condiciones horribles para hacer una inversión fuerte para desarrollar Claro. una mina. Y ahora este está cambiando, está posible. Entonces, hay una ventana corto
para hacerlo. Lo más probable es que si todo anda bien y si me le gana otro periodo de 4 años más, muy probablemente van a extenderlo, pero no podemos confiar en este. Entonces, el paquete es muy atractivo. Se bajan los impuestos, se está facilitando exportación de no solamente material, pero de ganancias también. Entonces, es muy, muy, muy favorable al nivel de otros países de minería importantes en el mundo. Y es importante que estamos contemplando cuando estamos presentando el proyecto. Este beneficio será por la compañía grande que va a construir la mina. De Somos acuerdo. muy abiertos que este no es nosotros, pero, pero deberíamos preparar y presentar un proyecto que está hecho para que se pueda aprovechar de estos beneficios Claro, favorables. claro. Perfecto, muy bien explicado. Vamos a hablar un momentito del agua, porque ya ha dicho usted de que bueno, en general en la minería y más en la minería en esta situación, pues es siempre un elemento restrictivo y que complica mucho, ¿no? La formación de estos proyectos. Si no tengo mal entendido, ustedes comparten pista de acceso con el Pachón, que al final es Glencore, que también tiene desafíos de agua. ¿Cómo plantean ustedes en el PEA, en el PFS, o cómo lo van a plantear, ¿no? Para impulsar algún tipo de infraestructura o cómo creen que pueden acceder al agua necesaria para desarrollar el proyecto? Es una parte importante de PIA ahora, entonces no tengo la definición completa ahora que vamos a tener en el Q3 de este año cuando presentamos el PIA, entonces es un poco prematura para explicar todos los detalles, pero en general, el lado argentino de la cordillera donde estamos, hay agua. Incluyendo hay suficiente agua en la superficie subterránea para hacer una mina donde estamos. Pero no somos el único proyecto que puede ser una mina grande. Son varios más en San Juan. Está Sí, muy, ¿no? muy bien ubicado para desarrollar una industria de minería importante. Y todos van a estar compitiendo por esta agua. Y además, por abajo, hay mucha otra gente utilizando agua. Y principalmente en el lado de agrícola con este. Y si tenemos más minas, si tenemos mejor economía en San Juan, va a crecer San Juan y va a crecer la necesidad de agua. Entonces tenemos que contemplar en una evaluación de todos los diferentes usos ahora y usos del futuro de agua y confirmar. Y en este proceso es importante que estamos planificando un proyecto que está utilizando el agua en la mejor manera posible, minimizando la cantidad, utilizando reciclaje de agua y todo este. Un beneficio de utilizando Newton, si esta es la manera para hacerlo en el futuro, es que Newton utiliza como la tercera parte del agua que está utilizado en un proceso convencional. Entonces, ofrece una ventaja notable con mientras Claro. otras ventajas también. Entonces, Newton no es solamente buscando costos menores de construcción y Ujú. procesamiento de mineral, también está investigando posibilidades para producir una mina más verde en muchos sentidos, una mina que utilice mucho menos agua, utilice mucho menos energía por unidad de cobre producido, que es Ujú. importante. Es muy notable ahora que cobre está conocido a nivel mundial ahora como un elemento, un metal súper importante para reducir la emisión de carbón en el mundo. Pero la minería de cobre es costoso y Extensivo. cuesta carbón para producir. Entonces, Claro. si hay una manera para minimizar la emisión de carbón mientras que estamos sacando el cobre, es muy favorable también. Entonces, eh, personalmente creo que esta de lixiviación de sulfuros va a ser importante en la industria de cobre en el futuro. Y como mencioné, hay diferentes métodos de procesamiento de Hay compañías que tienen otras maneras de hacerlo
lo mismo y todos están investigando. Estamos al punto, creo que esto va a empezar a ser mucho más importante en el futuro. Genial. Está hablando de sostenibilidad, de más verde, ah, y aprovecho, ¿ha habido algunos avances en tema de permisos ambientales para el proyecto o es algo que se debe de hacer un poco más adelante? Estamos en un proceso, lo bueno de Argentina es que tiene un proceso bien definido de cómo hacerlo. Y tenemos, en San Juan mismo, tenemos ejemplos como Veladero y Guacamayo que han pasado por este proceso. Muchas veces en un país que no tiene una industria minera muy fuerte, am, am, por ejemplo, Colombia, Ecuador, países como este, no necesariamente tienen todo el proceso bien definido. Y este se presenta desafíos cuando estamos tratando de construir una mina porque no Claro. es muy claro el proceso. Países como Chile y Perú ya está establecido cómo lo hacen. Puede ser muchos procesos, pero saben cómo hacerlo. Lo bueno de Argentina es que ya está definido el proceso. El gobierno tiene muchas ganas para facilitar el desarrollo de proyectos, pero dentro de un proceso definido, no cortando las esquinas con las cosas. Y encontramos nosotros el proceso muy claro, entonces, este año, por ejemplo, estamos muy dedicados a colección de la información que necesitamos por los permisos que vamos a necesitar en el futuro. Pero ya es como dije, es claro el proceso y bien. No estamos al punto de presentar un EIA para el proyecto. Este viene Ujú. una vez que probablemente a nivel de prefactibilidad cuando tenemos claro cómo será la mina. Hoy día puede ser una lixiviación en pilas, Ujú. puede ser en concentración, entonces Claro, y es cambia muy muchísimo. prematuro para presentar un permiso en este momento. Perfecto. Uno de los grandes hitos de este año fue el acuerdo con Newton, ¿no? Ujú. ¿Podrías explicarnos brevemente, pues, el detalle de este acuerdo y los Sí, pasos que deberían seguir para que Newton, ¿no?, ejerza sus opciones? sí, exactamente. Tenemos una relación larga con Río Tinto. Ujú. Trabajé con Río Tinto personalmente por muchos años Sí. y en las dos compañías que tenemos ahora, Aldebarán por el proyecto de Altar, Ujú. en que estamos hablando ahora, y también nuestra otra compañía Regulus que tiene un proyecto en el norte de Perú. Perú. Y, y con Río Tinto Newton, el acuerdo que anunciamos más o menos un poco antes de cuando tuvimos el Mineral Resource Estimate en noviembre, es muy importante para nosotros en muchos sentidos. Es un acuerdo donde Río Tinto Newton, en vez de hacer un compra de acciones de nosotros, que es el acuerdo típico de lo que se llama un Strategic Alliance con una Sí. compañía grande como este, es que ellos no son solamente interesados en ganar de una inversión en una compañía, hacerlo, también quieren cobre. Rio Tinto es el segundo compañía de minería más grande en el mundo, pero es como la novena en cantidad de cobre producido. Entonces, quieren aumentar su cobre. Entonces, están buscando acuerdos donde pueden conseguir un garantía de cobre del proyecto, un direct investment en el proyecto o un off-take agreement o algo así es mucho más importante para ellos. Y sabiendo acercamos a ellos porque lo que necesitamos nosotros es el dinero para avanzar el proyecto. Con un Claro. proyecto tan grande como este, estamos gastando alrededor de $25 millones por año y no es necesariamente fácil levantar estos fondos en el mercado todo el tiempo, o por lo menos Claro. por un buen precio. Entonces, el acuerdo que tenemos es que Rio Tinto Newton tiene la opción de comprar 20% del proyecto, directamente 20% del proyecto, no 20% de las acciones de la compañía. Pero para hacerlo tienen que hacer una serie de pagos a nosotros, option payments a nosotros. Y este pagos de opción están conectados con avances en el proyecto.
Entonces hicimos un pago de $10 millones a nosotros firmando el acuerdo. Presentando el Mineral Resource Estimate, hicimos un segundo pago de $20 millones. Cuando terminamos con el PEA, si quieren mantener la opción vigente, tienen que pagarnos $30 millones. Y este pagos corresponde con el dinero necesario para avanzar el proyecto. Y cuando terminamos en prefactibilidad, tienen la opción de hacer un pago final de $190 millones, un total de $250 millones USA para conseguir 20% del proyecto. Y no, lo importante para nuestros accionistas es que es el financiamiento que necesitamos para avanzar el proyecto sin dilución de las Exacto. acciones del proyecto. Entonces no tenemos que emitir más acciones, pero todavía estamos avanzando el proyecto. Y desde el punto de vista de Rio Tinto, tienen la opción de comprar un porcentaje del proyecto por un precio que ellos piensen que será bueno. Para ponerlo en contexto, cuando anunciamos este acuerdo, el market cap de la compañía era menos del 250 por 20% del proyecto. Claro, Entonces, muchas veces es un desafío que tenemos en un proyecto como este, es que estamos financiando a precio mucho menos del valor del futuro del proyecto. En esta claro. manera estamos financiando a una proyección de valor en el futuro. Y funciona bien para nosotros, funciona bien para Rio Tinto y no está excluyendo participación de otras compañías también. Es súper importante cuando hicimos un acuerdo, un Strategic Alliance como este, es que estamos permitiendo que otras compañías todavía se puedan acercarnos. No estamos 100% comprometidos con Rio Tinto. Ellos tienen una ventaja, por supuesto, pero hay espacio para competencia con otras compañías también. Sí, porque si no recuerdo mal, hay un porcentaje del proyecto que la tiene Sibanye, ¿no? Stillwater. Entonces, Exactamente, sí. si Newton o Rio Tinto ejerce todas las opciones, ¿no? Terminarán con un porcentaje parecido, ¿no? Del proyecto. Este es era otra parte del anuncio del press release de la semana pasada, es que ya hicimos el acuerdo que tenemos con Sibanye-Stillwater, que era el dueño del proyecto, es que tuvimos una opción de conseguir 80% del proyecto haciendo una serie de inversiones en campo, en terreno. Y logramos cruzar el línea donde ya tenemos 80% del proyecto nosotros y Sibanye-Stillwater tiene 20%. Y si Rio Tinto um, ah, termina con su opción de comprar 20, va a quedar en nosotros 60, Rio Tinto 20, Sibanye-Stillwater 20. Entonces, pero todavía tenemos la mayoría, más de Exacto. 50% nosotros. Es también muy importante indicar dos otros socios estratégicos que tenemos en este proceso, en que South 32 Mm, ya tiene casi 15% de las acciones de nosotros, igual que claro. Sibanye tiene acciones de nosotros. Entonces tenemos de compañías, tenemos Sibanye-Stillwater, tenemos Rio Tinto y tenemos South 32, todos apoyándonos en formas diferentes en avanzar el proyecto y todos con intereses en el proyecto en diferentes maneras en el futuro. Y el otro importante para nosotros es que tenemos un fondo de inversiones que se llama Route One, basado en San Francisco, que es el accionista principal de nosotros. Entonces ellos ofrecieron a nosotros el dinero para captar esta oportunidad para empezar. Y como consecuencia tiene casi 50% de las acciones de la compañía. Entonces, Wow. hay poco acciones disponibles en el mercado. El share count es muy tight, como decimos en inglés, que Claro. no hay mucho libre en el mercado. Bueno, y esto lo demuestra de alguna forma cómo se ha comportado la acción durante este último año, ¿no? Que ha ido subiendo de una forma bastante sistemática, sin grandes bajadas, significando de que, pues bueno, tenéis unos socios, como has dicho, muy bien establecidos, que ven el futuro y no están simplemente en el short term.
y que confían en vosotros y en el proyecto. Am, la siguiente pregunta que tengo, y seguramente sea una de las finales porque se nos está terminando el tiempo, es que siempre habéis dicho, ¿no? Que para vosotros la salida de alguna forma es vender, ¿no? A una major. Pero teniendo estos, digamos, tres socios, Rio Tinto, ¿no? Por un lado, South 32 y Sabine Stillwater, ¿no dificulta de alguna forma el hecho de que algún otro major sea la que pueda realmente comprar? O creéis que esto es irrelevante, digamos, para un futuro comprador? Sí, tenemos que ser cuidadosos con este. Un baile un poco Ya, delicado para una compañía como nosotros, en el sentido que para avanzar un proyecto como alianzas estratégicas con compañías ayúdanos mucho, porque es como un sello de aprobación, muestra interés de las compañías en el proyecto y típicamente los términos en que recibimos dinero son mucho más favorables que emitiendo muchas acciones al mercado. Pero no creemos, nuestra estrategia es para producir un proyecto de interés a los grandes. Una compañía junior como nosotros no será capaz para construir una mina grande. No es nuestra especialidad. Y es mucho mejor que pasamos el proyecto a una compañía con la tecnología, la experiencia y el dinero para hacer un proyecto grande. Básicamente no somos mineros y no quieren claro. que somos mineros. Entonces, y también de perspectiva de nuestros inversionistas, hay un estudio recién que indicó que el tiempo promedio de descubrimiento a producción de una mina grande de cobre es 18 años. Y, y esto es Muy mucho larga más inversión. tiempo de la paciencia de nuestros inversionistas y de nosotros no dura tanto tiempo. Entonces, No, es mucho mejor que concentramos en un evento, un monetization, que es sí. más adentro de las expectativas en tiempo de nuestros inversionistas. Entonces, mucho valor un proyecto típicamente aumenta en valor desde descubrimiento hasta una prefactibilidad más o menos. Ujú. Y después hay un largo plazo que involucra deuda y otras cosas para construir una mina. Y esto está mejor hecho en manos de una compañía grande que tiene producción, que tienen múltiples proyectos en diferentes países y se pueden asumir este riesgo en forma mucho mejor. Entonces, esta es parte de nuestra estrategia. Ya que tenemos varias compañías en alianza con nosotros, sí, tiene el riesgo que otras compañías no puedan sacar, pero construimos los acuerdos donde pueden ser espacio para otros. Y una cosa importante, muchas veces estos proyectos grandes ya están compartidos entre dos o tres compañías Es grandes. verdad. Es mucho menos común que una compañía sola está construyendo, porque la inversión de capital para construir la mina será fuerte y compartiendo el riesgo entre dos o tres compañías es más típico ahora. Pues John, muchísimas gracias por compartir todas estas novedades para poder hacer un update de Aldebarán. Creo que espera un 2025 muy emocionante, con muchos catalizadores y muchas noticias por delante que las vamos a seguir en este programa. Simplemente vamos a ver cómo avanza y espero poder volver a hablar contigo cuando algunas de estas noticias se hayan materializado. Muchas gracias, Amadeo. Muy buenas preguntas y gracias por la paciencia con mi castellano. Está un poco limitado a veces, pero Oh, este formato es muy bueno porque déjanos espacio para explorar diferentes temas que a veces en una presentación de 5 minutos o 15 minutos es difícil para tocar en este. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales.
La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.